Amigos, que Dios les bendiga, bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a viernes 14 de enero y hoy celebramos en la liturgia a los santos Juan de Ribera, Félix de Nola, Eufrasio y a Santa Macrina. Así es. Y justo hoy podemos ver la vida de Santa Macrina la Mayor. Nació en Asia Menor, año 260, y fue instruida por San Gregorio Taumaturgo. Vivió la persecución de Diocleciano. Su familia fue una escuela de santidad, madre de San Basilio el Mayor y suegra de Santa Emilia, abuela de los santos Basilio Magno, Gregorio de Niza, Pedro de Sebaste y de Macrina la Joven. Su nieto San Basilio decía: ella moldea nuestras almas en una piedad fundada sobre la santa doctrina. Murió en el año 340. Pidamos pues su poderosa intercesión. 14 de enero, justo en las vísperas de celebrar aquí en Guatemala al Santo Cristo de Esquipulas, al Cristo Negro como le llamamos popularmente y con mucho cariño. Es importante tomar la lectura para hoy de San Marcos capítulo 2 versículos del 1 al 12. ¿Qué dice esta lectura? Cuando Jesús volvió a Cafarnaúm, corrió la voz de que estaba en casa y muy pronto se aglomeró tanta gente que ya no había sitio frente a la puerta. Mientras él enseñaba su doctrina, le quisieron presentar a un paralítico que iban cargando entre 4. Pero como no podían acercarse a Jesús por la cantidad de gente, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y por el agujero bajaron al enfermo en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te quedan perdonados. Algunos escribas que estaban allí sentados comenzaron a pensar: ¿por qué habla este así? Eso es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Conociendo Jesús lo que estaban pensando, les dijo: ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil, decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo al paralítico: yo te lo mando, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó inmediatamente, recogió su camilla y salió de allí a la vista de todos, que se quedaron atónitos y daban gloria a Dios, diciendo: nunca habíamos visto cosa igual. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, ¿qué podemos entonces hablar sobre el texto de hoy? Recordemos que estamos viendo el Evangelio según San Marcos. Y justamente San Marcos quiere probar en todo su Evangelio, cuando uno se introduce al estudio, investigación y lectura de San Marcos, se da cuenta de lo que San Marcos perseguía: mostrar que Jesús es el Hijo de Dios o Hijo del Hombre. De hecho, estas frases Hijo del Hombre, Hijo de Dios aparecen continuamente en los 16 capítulos de San Marcos, que por cierto es el más corto de los 4 evangelios. Y hoy también nos damos cuenta de esto, cuando Jesús está allí en la sinagoga, en la casa, allá en Cafarnaúm, ¿sí? Tanta gente se aglomera en aquella casa. Y algunas personas dicen: Jesús, viendo la fe de aquel hombre, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. También tratan a Jesús hoy como el Hijo del Hombre, y él mismo se autoproclama el Hijo del Hombre y dice: pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder, y continúa, ¿verdad? Así es, Jesús entonces se proclama Hijo de Dios, Hijo del Hombre, es lo que significa. Primero, Jesús es el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Por lo tanto, como lo dice el profeta Isaías, es el Emmanuel, es el Dios con nosotros. Hoy la invitación es a reconocer la presencia de Dios entre nosotros. De hecho, Jesús lo ha prometido y muchas veces se nos olvida que estará con nosotros en las buenas, en las malas, en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, como dice el consentimiento del matrimonio. Así es, y por eso San Mateo 28:20 lo dice: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y Jesús nos lo recuerda. No lo olvidemos, por favor. Jesús está con nosotros. Segundo punto, hoy es importante saber que Jesús está en Galilea, específicamente en Cafarnaúm. Cafarnaúm queda ahí a la orilla del mar de Galilea. Ahí está Jesús.
o la O de Cafarnaúm. ¿Qué es lo que hace? Hoy, dice el texto bíblico, corre la voz de que Jesús está en casa. ¿En casa de quién? En casa de Simón Pedro, dice la tradición que ahí vivió. Y se aglomera tanta gente que no había sitio para poder entrar. La puerta estaba, imagínense ustedes esta palabra, atascada de gente, así decimos en Guate. Estaba completamente lleno, de tal forma que no había paso. Mientras enseñaba la doctrina, le quisieron presentar a un paralítico, dice el texto de hoy, y lo llevaban cargando 4 hombres. Seguramente eran sus familiares, sus amigos, sus conocidos, no importa, en realidad eran 4 personas. Y como no podían entrar, porque había mucha gente, ¿qué dice el texto? Abrieron un boquete, abrieron un hoyo, un agujero en el techo, y por allí metieron al hombre para poderlo acercar a Jesús. Vean ustedes, qué interesante, ¿sí? Porque aquel hombre fue bajado en una camilla hasta donde estaba el Señor, aquel enfermo. ¿Y qué dice el texto? Jesús lo regañó. Bueno, muchachos, dejen de estar quitando las tejas, la lámina, el techo, ¿verdad? No, Jesús no hace eso. Jesús lo que hace es lo contrario. Jesús se sorprende y dice, viendo Jesús la fe de aquellos hombres, Jesús no lo tomó como un acto de sublimación. Estos se están metiendo a la fuerza, o como un acto de soberbia. Estos, ¿por qué quieren que les cumpla esto? No, Jesús lo mira con ojos de fe, viendo la fe de aquellos hombres. ¿Qué le dice al paralítico? Vean ustedes, primero la fe de los hombres. Analicemos esto. ¿Cuánta fe tengo en Dios? ¿Cuánta fe en los sacramentos? ¿Cuánta fe en la palabra? ¿Cuánta fe en que el Señor me dará lo que necesito? ¿Será que soy un hombre de fe? ¿Estaré siendo una mujer de fe? Muchas veces el mundo nos gana y nos vence. Sí, el relativismo, el estrés de cada día, también pues la pereza espiritual que el mundo presenta, tantas cosas que presenta el mundo y nos vence. Hoy Jesús nos quiere vencer en la fe, nos pide que nosotros tengamos fe, viendo la fe de aquellos hombres. Aquellos hombres, aunque estaban en la realidad de su tiempo, no perdieron la fe y tenían fe, y por eso subieron a aquel hombre al techo. ¿Cómo les ha de haber costado primero subir a un hombre en una camilla al techo? Pero si era gordito aquel, ¿verdad? Seguramente les ha de haber costado. Luego abrir un hoyo en aquel techo, arriesgarse a que los regañaran, especialmente el dueño de la casa, o los bajaran corriendo, y luego a meter a aquel hombre por el boquete. ¡Qué difícil! Podríamos decir hoy una misión imposible para el día de hoy, ¿verdad? Hacer eso. Pero lo hicieron. Eso se llama fe. Confiar en que Dios todo lo puede, y por eso tenían la certeza de que Jesús iba a curar a aquel hombre. Tenían la fe en Jesús, tenían la fe puesta en Dios. Nos hace falta más fe. Pongamos la fe en Dios y quitemos nuestros ojos y nuestra mirada de todo aquello que muchas veces nos asusta, de todo aquello que pensamos que ya no va a poder cambiar, de aquella realidad que creemos que pues a la vista humana está imposible. Jesús lo hace posible. A la vista de los médicos de aquel tiempo, a la vista de los hombres y mujeres de aquel tiempo, aquel hombre paralítico de nacimiento no tenía sanación. Aquel paralítico no podía levantarse, aquel no tenía remedio. ¿Cuántas veces vemos la vida de esa manera, sin remedio? Hoy Jesús nos dice a través del texto bíblico, se puede, yo lo puedo todo, tengan fe. Ahí está. Pasemos al siguiente momento. ¿Qué es lo que hace Jesús con aquel hombre paralítico? Le dice algo muy interesante cuando se lo presentan. Hijo mío, tus pecados te quedan perdonados. Como allí cerca habían escribas, fariseos y todos aquellos que siempre se oponían a Jesús, a su voluntad, a la voluntad de Dios, y se oponían a todo lo que viniera de él, porque querían hacerlo caer, pensaron que estaba blasfemando, porque decían, ¿y quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? ¿Qué hace Jesús entonces? Hijo, tus pecados te quedan perdonados. Jesús conoce el pensamiento, Jesús conoce lo que hay en su corazón. Y entonces Jesús dice, para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder, y aquí menciona la palabra Hijo del Hombre, le dice al paralítico lo siguiente, ¿sí? Anda, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. Lo primero que Jesús hace, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué hace eso Jesús? ¿No se lo han preguntado alguna vez? Y hasta después dice, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa.
Padre, es que fíjese que este hombre nació pecador y por su gran pecado se quedó paralítico. Hay personas que piensan así, de plano que pecaron sus padres, de plano que hay un pecado en su familia y por eso nació así el pobrecito, nació un niño especial. Hay personas que piensan eso. No, para nada, no es así. Jesús no dice eso, ¿verdad? Sino más bien tus pecados te quedan perdonados. ¿Qué significa? Significa de que Jesús está liberando su corazón, está liberando su alma. Le preocupa a Jesús la sanación integral de la persona humana. Lo primero que hace es sanar el corazón. Una persona que no tenga el corazón limpio, el corazón puro, el corazón sano, no puede sanar de sus dolencias corporales. Incluso hay muchas dolencias que vienen al cuerpo porque hay personas que están en pecado grave, o hay personas que no se han confesado en años. Saben, yo he tenido la oportunidad de confesar a personas que no han querido irse a confesar en 30, en 40 años, así como se oye. ¿Sí? Y Jesús llega y sana, cura, limpia. Jesús quiere sanar los pecados, sana el alma. Y en segundo lugar, sana el cuerpo. Por eso Jesús quiere sanarnos. Si tenemos fe, Jesús puede curarnos del alma, curarnos de nuestros males, curarnos de nuestra historia de vida, incluso curarnos de nuestros cuerpos, si nosotros tenemos fe. Pidámosle al Señor que aumente nuestra fe. Jesús, yo creo, pero aumenta mi fe. Que esta sea nuestra consigna a lo largo de este día. Que el Señor nos bendiga. Nuestra Madre Santísima nos guarde y gocemos de la fiel custodia de San José, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.